Continuando dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos del Evangelio. Enemigos de las verdades bíblicas del Evangelio. Que quieren introducir doctrinas falsas. Eso estaba advirtiendo el apóstol Pablo hace 2000 años. Pero eso, tomemos en cuenta, ¿en qué tiempo estamos? Ya todo eso sucedió. Enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que se ha proliferado en el mundo entero, con toda religión y denominación. Y dice que el fin de los cuales será perdición. Por eso os he invitado, he dicho, salid de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. Porque son otros evangelios diferentes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una doctrina, una práctica que los apóstoles no practicaban. Una costumbre que los apóstoles no practicaban. Una tradición que los apóstoles no practicaban, que ustedes estén practicando en sus denominaciones y religiones. Salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Porque ese poco de levadura está leudando toda la masa. ¿Qué quiere decir? Está siendo maldito todo, su religión y su denominación. Jesús, los apóstoles dijeron en el libro de Gálatas, si alguien les predica un evangelio diferente, un poquito diferente al que hemos predicado, sea anatema, maldito, está bajo maldición. Por eso dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, ¿sí? Dios es el vientre. Porque están buscando su propio placer, su propio deseo denominacional o religioso. Note que el deseo de la denominación de allá no es la misma de la de acá, ni de la religión de allá, ni la de acá. No son las mismas. Están buscando sus propios gustos y para sus propios vientres, cuya gloria es su vergüenza. Imagínense en estos tiempos de cuarentena. ¿Cuántas personas están expresando sus comentarios en cuanto a los falsos pastores, a los falsos maestros, a los falsos predicadores? Están expresando sus comentarios tomando en cuenta que hay una libre expresión y lo que el pueblo habla es lo que siente en su corazón. Y como dice el dicho, que cuando el río suena es porque piedras trae. Algo de todos estos comentarios es la realidad de todas estas denominaciones y religiones que se han deslizado del Evangelio desde ya hace casi ya 2000 años. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Mire qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Y eso es lo que hace tropezar. A mí me están acusando ahora, dicen que yo soy el que estoy haciendo tropezar a los demás para que no entren. No, más bien estoy advirtiendo a las personas para que busquen la iglesia verdadera. ¿Sabe qué han dicho los pastores y los predicadores de las denominaciones? No hay iglesia perfecta, hermanos. Todas las iglesias tienen errores y hay problemas en todas las iglesias. Si estás buscando la iglesia perfecta, no la hay, dicen. Mentirosos. Ustedes dicen eso para que sus peligreses, para que los miembros que pertenecen a su denominación no se vayan. Pero yo traigo las buenas nuevas. Si hay la iglesia perfecta, si hay la iglesia santa, y la iglesia santa y perfecta es la de Jesucristo, que no tiene bienes inmuebles, materiales en este mundo. La iglesia de Jesucristo, la verdadera, no tiene templos. La iglesia verdadera no se reúne en templos. Eso ya lo he predicado en otros videos que Dios me ha permitido grabar.
y compartir. Así es que el fin de ellos es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todas esas denominaciones pensando en lo terrenal. Ay, compremos un terreno, hermanitos, ya estamos algunos. Compremos un terrenito. Hermanitos, ¿qué les parece? Pongamos platita para comprar arena, cemento, bloques. Y compremos hierro, porcelanato, hacemos una minga y empezamos a edificar un templo bonito, dice. Y ahí vamos a estar juntitos y ahí, de esa manera, juntos vamos a llegar al cielo. Esto me suena a la historia de la rebeldía. Después del diluvio con Noé, Dios le dio la ordenanza a Noé, le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, vayan por toda la tierra, les dijo. Y me huele esto, me suena esta situación de las denominaciones, de las religiones que se están haciendo sus templos. Es muy familiar, porque después de haber dicho Dios esa ordenanza, vayan por toda la tierra, llenen la tierra, les dijo a Noé, les bendijo y les dijo: vayan por toda la tierra. Quiero que ustedes llenen toda la tierra. El mandato fue ese. Pero los muy bonitos dijeron: hagámonos un nombre, por si acaso Dios nos esparza por la tierra. Un nombre. ¡Wow! Ya se querían poner el nombre a su denominación. Como lo han hecho todas las religiones, cada una pensando en el nombre. Hermanitas, ¿qué nombre le pondremos a nuestra iglesia? Dice. Así están. Ellos también, lean esa historia de la Torre de Babel. Y empezaron, dijeron: aquí vamos a reunirnos, amigos, todos, y cuánto tienes, con cuánto pones y con cuánto te caes. Y empezaron la obra, la construcción, tremenda torre, y así ellos pensaban llegar al cielo. Desde ahí arriba el Señor dijo: mira, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque mientras no bajemos y veamos, estos no van a desistir su obra que tuvo que hacer Dios para que desistan su construcción. Tuvo que confundirles las lenguas. Lo mismo sucede ahora. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, predicando este evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Id por todo el mundo, dijo. Nada habló de edificaciones, de templos, de estar gastando el dinero, los fondos de la iglesia en edificar. Nada habló. Y este mensaje será predicado hasta el fin hasta el último de la tierra. Entonces vendrá el fin. ¿Sabe por qué no viene el fin? Porque Dios tiene misericordia. Está esperando que ustedes se arrepientan de ese mal camino que han hecho, de esa desobediencia, de edificar templos que Dios no les mandó. La primera iglesia, yo hablé en los demás videos que he grabado. La iglesia primitiva congregaba en las casas para evitar esta vergüenza que están atravesando ahora las religiones y las denominaciones. Algunos me han mandado los mensajes a los videos diciendo: hermano, que no hable esto, que no predique esto, que te calles, porque vas a hacer tropezar a los demás, ya nadie más va a querer ir a las iglesias. Por mí mejor que no vayan, no a las iglesias, sino a las denominaciones, porque hay una sola iglesia y es la de Jesucristo. Y estoy seguro que los que quieren hacer la voluntad de Dios van a oír, porque es el mensaje de Dios que yo predico, y muchos van a acercarse a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, cuyo tabernáculo, cuyo templo no está en esta tierra y no es hecho de manos de hombre. Cuyo tabernáculo en realidad es este cuerpo ahora que Dios ha hecho, reunido con 2 o 3 hermanos o un poco más de hermanos, los que quepan en un lugar donde que no haya
esa oportunidad para el envanecimiento ni tampoco para pervertir el Evangelio de Jesús, haciendo cosas que Dios no mandó. Pero Jesús mandó a predicar el Evangelio, no mandó a construir, edificar templos. Y me suena familiar a lo de la Torre de Babel. En estos tiempos ahora, el que menos edificando sus templos. Ay, bendito Dios, cuántos templos hay en el mundo ya. Cuánto dinero se ha invertido en templos, en capillas, en basílicas. Ese dinero podría haber sido muy bien empleado para hacer la obra de Dios. El amor al prójimo. Mire, hay iglesia millonarísima, tiene muchísimo dinero en bienes inmuebles, patrimonios. Hay iglesias, hay denominaciones, hay religiones. Perdón, cuando yo expreso iglesias es que uno ya está aferrado con esa palabra que nos enseñaron por mucho tiempo, pero bendito Dios que nos limpie esa palabra para no hablar más de iglesias aquí en la tierra. Lo que son es denominaciones y religiones. Porque hay una sola iglesia y no se engañen. Y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo, no la de ellos, la de acá, la de allá, la de allá. No. Tenga Dios misericordia y nos ayude a expresar estas cosas. Me dicen, ¿por qué predica esto? Yo le digo, uno cuando es sabio y un buen agricultor, uno que sabe sembrar, nunca va a sembrar sobre maleza. Primero, el terreno, hay que limpiar la maleza para luego sembrar la verdadera semilla que es la palabra de Dios. Y es lo que tengo que hacer, primero limpiar esa maleza, o sea, esos conceptos falsos, esas doctrinas falsas que están en la mente de muchos, como que han recibido como si fuesen verdades. Tengo que limpiar eso. Una vez que ustedes digan verdad es lo que dice este que está predicando, entonces ahí sí empezaré con la gracia de Dios a darles algunas palabras hermosas de Jesucristo, buenas nuevas. Porque el Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, no es algo aburrido, no es algo tedioso, no es algo cansoso, no es algo religioso, no es algo que tú tengas que vestirte unos atuendos, no. Por eso la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Eso les dijo los apóstoles a los tesalonicenses. Miren esa confianza, ellos tenían confianza de que ellos iban a hacer todo lo que mandaron. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, haciendo lo que Dios ha mandado. Entonces el Señor va a encaminar nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De lo contrario, no. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿De quién? ¿De nosotros? ¿De las denominaciones, de las religiones? De los apóstoles primeros, por favor. No se deje engañar con los falsos apóstoles de este tiempo. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Los primeros apóstoles, diciendo a los que les iban a suceder después, ustedes saben cómo deben de imitarnos. Y saben ustedes cómo anduvimos nosotros. No desordenadamente. Y vamos a ver cuál es el desorden. El desorden es que siendo siervo de Dios, apóstol, profeta, evangelista, como se llame, pastor, anciano, como usted se llame, el desorden es andar comiendo de balde el pan de los hermanos.
El desorden es no trabajar. Ese es el desorden. Porque dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, dicen ellos, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El desorden era de que el ser gravosos a los demás. Como pastor, como cualquier cosa que te denomines líder en tu denominación, en tu religión, no deberías de ser gravoso, no deberías de estar comiendo el pan de balde, deberías de trabajar. Trabaja en tu empresa, tu negocito, yo sé que algunos de ustedes son profesionales. Algunos dicen, es que yo dejé el trabajo por la causa de Cristo. ¿Quién te dijo que dejes tu trabajo? Es que Pedro dejó las redes. Sí, claro, dejó las redes cuando Jesús le llamó. Pero toda la vida no. Ellos volvieron a las redes, volvieron a trabajar con sus manos. Pablo volvió a trabajar. Tuvo un tiempo dedicarse estrictamente a prepararse, pero luego se dedicaron ellos a trabajar y a dar ejemplo. Trabajaban, comían su propio pan, con sus propias manos conseguían lo que necesitaban para ellos. Y dice que nosotros debemos ser imitadores de ellos. Ellos nunca dejaron de trabajar. Dice, no, es que la palabra dice que no, el que milita en las cosas de Dios no se enreda en los negocios de la vida. Eso es enredarse. Enredarse, no, trabajar no es enredarse. Enredarse es, si yo soy siervo de Dios, yo le sigo a Dios, yo predico. Enredarme sería tener más negocios materialistas que me quiten ese tiempo. Que estés problemado y que no tenga tiempo ni para orar, ni tiempo para predicar, ni tiempo para... Eso sería enredarse. Pero el día tiene 24 horas. 8 horas se la emplea trabajando. Lo demás del tiempo se la distribuye bien. Dice la palabra de Dios que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Además de eso, en el trabajo yo puedo estar orando en comunión con Dios, y en el trabajo Él me da los mensajes. Es trabajando cuando el Señor va poniendo la palabra acá, porque también ha dicho que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos verdaderos siervos de Cristo, nosotros con el poder del Espíritu es que militamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Espíritu para destrucción de fortalezas. Y es en el Espíritu donde que cuando estoy trabajando, haciendo cualquier actividad, el Señor me pone la palabra, porque escrito está, pondré mis leyes en vuestras mentes y los escribiré en vuestros corazones, dice el Señor. Y ahí me da el Señor la palabra, dice, esto predica esta noche, esto enseña esta noche. Qué bien, Señor, gracias. Y dice el Señor, no estén preocupados por qué habrán de hablar, cómo habrán de hablar o qué habrán de decir, sino que el Señor mismo os dará palabra en aquella hora. Miren, esta confianza tenemos los verdaderos siervos de Dios. El Señor nos da la palabra eficaz, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y no tenemos que estar sentados en el escritorio todo el día ahí, cansado, con dolor de cabeza, con estrés. Por eso cuando van a predicar los pastores van estresados, no van liberados, no desarrolla el mensaje, no hay autoridad, y muchos llevan escrito y tienen que estar leyendo ahí y no hay esa elocuencia, no hay esa autoridad, y muchos incluso ya todo el día preparando el mensaje, el sermón, y ya con dolor de cabeza, la cabeza se bloquea. Dice la palabra, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces dice, no, ya no alcanzo el tiempo, dice, no. Mire, todo el día sin trabajar, clavado en la oficina, queriendo recibir un mensaje de Dios, y no recibe nada. A la última hora dice, no, ya no alcanza, ya no hay tiempo, dice, voy a buscar en el internet, y se baja un sermón elaborado. Y eso es lo que están predicando, sermones elaborados. Hay libros de sermones de hombres que no se sabe ni de qué procedencia son,
muchos pastores toman de los libros de los sermones y bajan de la computadora o de libros sermones elaborados y eso es lo que están compartiendo al pueblo de Dios.